Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo han estado? Les habla su amigo Héctor Sánchez del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, y el día de hoy estamos en nuestro programa semanal de charlas jurídicas, prácticamente el café del derecho, reflexiones jurídicas en busca de la justicia. El día de hoy nos acompaña un estimado amigo de muchos años y un experto profesional, profesionista del derecho. También me escucha aquí. Nuestro querido amigo, el maestro Luis Gerardo Vázquez Payán. Mucho gusto, licenciado Héctor Sánchez. Te agradezco mucho la oportunidad de esta plática que vamos a tener en derecho electoral y espero que sea útil para todos los litigantes y gente interesada en este tema. No, yo estoy seguro que sí. De hecho, es un tema, la verdad, muy pocos abogados lo abordamos. Yo en lo personal me considero un ignorante del tema porque no me atrevo ni siquiera a opinar de la cuestión con un fundamento, porque no conozco la ley, no conozco las normas, pero el día de hoy, gracias a ti, que muy generosamente nos agendaste, nos diste un espacio en tu agenda de trabajo y nos recibiste aquí en tu oficina, muy cómoda, muy bonita. Ese sillón me encantó, pero no lo pudimos usar. No lo pude usar. Por la cámara. Por la cuestión del video. Pero sí, te agradecemos mucho y que nos vayas a compartir tus conocimientos o parte de tu experiencia profesional que llevas en tu trayectoria. Sabemos que tienes una maestría en Derecho de Amparo. Eres doctorando en Derecho. En Derecho también. Así es. Estás próximamente futuro doctor. Así es. Y la verdad te agradezco bastante que siempre has cooperado con las actividades de esta asociación colegiada, y el día de hoy pues ya vas a aportarnos tu luz en este programa de El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia. Y fíjate que por lo que comentas, espero que cuando terminemos la plática te guste mucho el derecho electoral. Esa es una de las misiones que he tenido en mis últimos años, interesar a la gente en el derecho electoral, no solo por litigarlo, sino por el valor que tiene la democracia para nuestro país y toda esa historia de fraudes electorales que han existido. Entonces, los famosos fraudes electorales, así es. Y casi no hay, ¿no? No, muy pocos. Casi no hay historia de eso. No, tienes para hacer, yo creo que una enciclopedia completa. Un compendio completo de fraudes y de todo en materia electoral. Es muy extenso, ¿eh? Fíjate, no me siguen hablando. Bueno, maestro, voy a comenzar con la primera pregunta. A ver. La primera pregunta, bueno, espérame, el día de hoy nos acompaña la licenciada Yesenia Arévalo, que es la coordinadora del Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia. Aquí está en las cámaras, tras las cámaras. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta, maestro. A ver, dime. ¿Qué es el derecho electoral? Mira, el derecho electoral es un sistema normativo muy amplio y extenso, ¿sí? Que busca sobre todo proteger las libertades democráticas de una sociedad y normar la organización representativa de toda la estructura política institucional de una nación, ¿no? Entonces, eso en general vendría a ser el derecho electoral. Es extensísimo, es prácticamente estudiar derecho electoral. A mí se me hace, no sé qué expresión utilizar en este sentido, pero si ustedes lo ven, esto parece que es nuevo para todos los abogados. Sí es nuevo para México en cierta proporción, pero es tan extenso que amerita no nada más una maestría en Derecho Electoral, amerita una maestría en instituciones y procedimientos electorales,
otro en sistemas y medios de impugnación, otro en procedimientos sancionadores. O sea, es tan extenso que la verdad da mucho para hablar el tema del derecho electoral, ¿sí? Y las definiciones obviamente son variadas de cada persona, ¿no? Variadas. Bueno, podríamos definirlo como el conjunto de normas jurídicas que regulan la elección del pueblo, digamos, en este caso, cuando elegimos a las personas que nos van a gobernar. Entonces, en este caso, hay diferentes, me imagino, conceptos del mismo. Así es. Entonces, a nivel subjetivo, ¿verdad? Entonces, maestro, para entrar ya abordando el tema completamente, por aquí tengo unas preguntitas que llegaron a nuestros mensajes, de la página, así es. Primero que nada, ¿cuál es su experiencia en el derecho electoral, dentro del derecho electoral? Mira, a mí me gusta mucho el derecho electoral y yo siempre lo he tomado como prácticamente mi especialización a lo largo de mi carrera, porque lo primero que ejercí o lo primero en lo que estoy envuelto fue en el derecho electoral. Fíjate, hay 4 etapas del derecho electoral en la historia de México. Yo he pasado 3 de ellas. 3 de ellas. Llevo 3, ahorita les voy a decir por qué llevo 3, pero en el 94 me invitan a formar parte del equipo, como auxiliar del equipo jurídico, ahora sí que del PRI en aquella época. En aquella elección en la que José Luis Hinojosa gana la alcaldía de Monterrey, se la gana Manjarrés. Jorge Manjarrés Rivera, creo. Y posterior a eso me interesó mucho la cuestión del derecho electoral. He estado en todos los temas del derecho electoral, desde el operativo, el jurídico, el administrativo, hasta ser candidato y hasta pegar y entregar volantes en la calle. O sea, prácticamente me he envuelto en todo esto. He sido representante ante las juntas distritales, he coordinado equipos de abogados electorales o participado en la coordinación, como en esta última elección. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy amplia y muy bonita en este tema, porque es un tema que, como les dije al inicio, se trata de la democracia de México, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. La democracia hace cambios profundos en un sistema cuando realmente esa democracia es honesta y es verdadera para un país. Entonces, para que sea honesta y verdadera se necesita la justicia electoral. ¿Cómo defiendes esa democracia? A través de los medios de impugnación o a través del derecho electoral. Muchas gracias, maestro. ¿Cuál considera usted que ha sido la evolución de la justicia y el derecho electoral en nuestro país? Mira, sí ha sido muy, muy extensa. Y aquí hay un dato muy curioso de la evolución del derecho electoral. El derecho electoral surge en México, estamos hablando de 1823, por decirlo así. Recién independizada nuestra república. Bueno, nuestro país en aquel entonces, sí, todavía. Pasando del sistema imperialista o monárquico que se había impuesto en 1821, en 1823 en la nueva constitución. En la 24, ¿no? La del 24. La del 24. Surge ya una noción somera de lo que es el derecho electoral. Y lo curioso que pasa en México es que fueron 163 años con esa noción. 163 años en el que la justicia electoral existía, sí, pero únicamente políticamente. O sea, la justicia era un sistema político, ¿sí? Era una justicia política nada más. ¿Por qué? Porque existían estos colegios electorales en los que cuando se ganaba una elección, los colegios electorales calificaban la elección. Ellos eran juez y parte. Juez y parte. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Tú, candidato a diputado, ganabas una elección, llegabas al Congreso, asumías en tu cargo, y tú mismo ratificabas esa elección. Sí, entonces tú mismo la ratificabas y te quedabas, ¿sí? Y si no eras tú, vas a usar a tus compañeros.
Y con la pretensión de hacer esto más justo y equitativo, pues lo que hicieron, bueno, dijeron, es que mira, la Cámara de Diputados se califica su propia elección, la Cámara de Senadores se la califica, mira, vamos a hacerlo algo más justo. Vamos a hacer que los senadores califiquen a los diputados y los diputados a los senadores. Pero era un partido nada más. Era un partido. O sea, era un solo partido. Prácticamente. Liberales y conservadores, ¿no? De esa época. Era dos. El sistema bipartidista, que bueno, es otro tema también del derecho electoral, que a lo mejor tiene muy buena función en unos países. En nuestro país no ha sido ese el tema. Pero también es un tema a tratar en esta materia de lo electoral, ¿sí? Como Estados Unidos. Como Estados Unidos y otros países de Latinoamérica que han asumido ese sistema que a lo mejor simplifica las ideas democráticas en dos opciones nada más, ¿no? Cuando tú ves el ejemplo de Estados Unidos, pues no es que sea bipartidista simplemente, nada más, porque también tienen derecho y opciones los independientes y partidos menores, pero pues el que impera es un bipartidismo, en todo caso, ¿verdad? Y bueno, eso ya es tema de otro... Es que como usted lo dice, es muy extenso. Muy extenso, puedes hablar de todo. Sí. Exacto. Bueno, no sé, ¿qué nos pueden ustedes...? Y ahí continuamos, que después de 163 años, estamos hablando de 1987, cambia el sistema de justicia electoral, un sistema mixto, que ahí calificaba el Congreso la elección, pero ya había cierto grado de justicia, de intervención jurisdiccional. Y después, para el 96, y ahí es donde les digo que yo ya pasé 3 etapas de... Después de la caída del sistema del 88... Intentan arreglar y componer. ¿Cómo se dice? Hipotéticamente, ganó Cárdenas. Así es. Lo tenemos como un hecho algunos, pero obviamente pues queda en la historia después de que el mismo colegio electoral ordena la quema de todas las boletas electorales. Entonces, fue uno de los primeros, de los fraudes más escandalosos que ha habido en la historia de nuestro país. Y provocado precisamente por ese sistema que no era jurisdiccional, era político nada más. Todavía era una decisión política. Entonces, ahí se forma un sistema mixto. ¿Podías tú presentar un recurso de reconsideración ante la Suprema Corte de Justicia? Y luego la Suprema Corte de Justicia te decía, bueno, sí, las elecciones estuvieron mal, puede haber una nulidad. Y el colegio electoral decidía. O sea, era un recurso absurdo. Sí, era una recomendación la que tenía la Suprema Corte en esa época. Eso desde el 77, pero ya se le fue dando más entrada. Y conforme va avanzando el sistema, llegamos ya al sistema jurisdiccional, que no es el que conocemos ahorita, porque prácticamente es del 2007 hasta ahorita, ¿no? Llegamos ahora sí a un sistema contencioso que es más profundo, pero con muchos defectos en cuanto a que no existía este tema de la convencionalidad que ahora tenemos. ¿Sí? No tenemos esta injerencia de los derechos humanos que ahora tenemos, y tampoco hasta el 2007 los tribunales no podían calificar una ley de inconstitucional. Tenías que hacer un trámite tremendo para poder declarar la inconstitucionalidad de una norma, una ley electoral, y hasta el 2007 ya lo puedes hacer. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Tú promulgabas una ley, vamos a decirlo así, 6 meses antes de que empezara el proceso electoral. La ley venía con normas que eran inconstitucionales, y a pesar de eso se tenían que aplicar en ese periodo electoral, y aunque eso fuera inconstitucional, el tribunal, en ese momento era el TRIFE, no podía decir que eso era inconstitucional. Tenía que aplicar la materia, o sea, no importaba. Y a partir del 2007 ya empieza a ejercerse un control constitucional sobre los procedimientos, y ahora sí ya empezamos a entrar más en la materia, en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy en día ya puede, en caso de que vea una inconstitucionalidad en una norma electoral o en una ley electoral, pueden aplicarla para un caso concreto
de una impugnación que se esté realizando. Entonces, hay un avance continuo en el derecho electoral a partir, yo diría que desde el año 93, ¿sí? Y provocado, yo creo, indudablemente a partir de que se cayó el sistema en el 88. Fue Sí. la chispa que generó esa inconformidad en el pueblo. Así es. Prácticamente. Así es, maestro, así es. Y pues son de esas chispas que se necesitan para despertar una democracia, porque imagínense, 163 años con un mismo sistema y ahorita apenas trabajando con este nuevo sistema apenas llevamos 13 años y queriendo evolucionar nuestro derecho electoral apenas estamos llegando como a los 33, 34 años. Apenas 34 años de 200 años de historia de vida de nuestro país y apenas en este momento tenemos 33 años que estamos trabajando en ello, ¿no? El 15%. 15% de nuestra historia y llegando prácticamente a niveles de democracia más firmes y estables a través de la justicia electoral, pues tenemos apenas 13 años. En pañales. En pañales. Sí. En pañales. Adelante, maestro, si gusta. Bueno, ya déjeme algo. Si quiero hablar, pero no me dejan. Oye, maestro, tenemos ahí nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh-huh. Obviamente ella es el máximo tribunal de nuestro país. Uh-huh. Y es un poder distinto que no lo han querido politizar, más sin embargo ya lo politizaron desde el momento que empezaron a poner ministros ahí que no son de carrera judicial. Ajá. Yo lo veo mal, pero bueno, ese es otro tema. Quiero hablar de política. No, es que bueno, yo lo veo mal, pero bueno, sí. Desde el ministro Mena, Uh-huh. creo que sí fue ¿El actual o...? No, el otro ministro. No, pero, Ortiz Mena, ¿no? No, ese es... Bueno, ese es otro tema. Mira, la Suprema Corte no ha querido politizar sus decisiones, por eso fue la creación del Tribunal Federal Electoral, Uh-huh. ¿verdad? El TRIFE. Sí, el TRIFE, así es. Sí. ¿A partir de cuándo nace este tribunal que se encarga de las impugnaciones? Uh-huh. Ahorita, de hecho, está una muy controvertida ahí sobre la de Jaime Rodríguez. Ya. Creo que estaban resolviendo, no Uh-huh. sé si iban a quedar a resolver en esa situación, sobre un fraude, ¿no? Que utilizó él en las pasadas elecciones. La utilización de recursos. Utilización de recursos públicos para hacer proselitismo político, él mismo, para su beneficio. Uh-huh. Bueno, fíjate que ¿tú qué opinas de esa situación? De si la Corte debe de resolver esa cuestión, porque el ministro que la admitió ese recurso, uh-huh, ese mismo día creo que renunció, no me acuerdo cómo se llama. Medina Mora, así es. Que él es el que yo digo que, oye, no tiene nada de trayectoria judicial, habiendo tantos magistrados colegiados de circuito, así es, de muy buen nivel, así que es, les den la oportunidad de crecer dentro del mismo Poder Judicial. Yo, desde mi punto de vista muy humilde, creo que fue uno de los peores errores que se pudo haber cometido, haber puesto este personaje ahí como ministro de la Suprema Corte. Pero bueno, él admitió ese recurso y renunció inmediatamente. Bueno, desde tu punto de vista, ¿qué opinas sobre esa admisión, desde el momento de la admisión? Porque es una cuestión política. Mira, es un muy buen tema de estudio el caso del Bronco, muy buen tema de estudio. Nosotros lo vemos desde este punto de vista. El Tribunal Electoral tiene en cuenta que hubo violaciones a las leyes electorales y que son violaciones constitucionales, o sea, no son cualquier tipo de violaciones. Y que el Bronco merece ser sancionado. ¿Quién es el único que puede sancionar a un gobernador? Es el Congreso. El Congreso, ok.
Y aquí te voy a decir dónde está la trampa de todo este negocio. Nosotros como abogados electorales creemos que el Tribunal Electoral sí tiene la competencia para solicitarle al Congreso una sanción hacia el gobernador. Sin embargo, ese amparo o esa controversia que presenta el Bronco para solicitar esa suspensión de la sanción, no la solicita dentro del tema electoral, él la solicita dentro del tema administrativo. Él dice, bueno, tu Congreso no tienes facultades para sancionarme de ninguna forma, y si no, encuéntrame en la Constitución o en cualquier otro reglamento un artículo que diga que tú tienes facultades para sancionarme. Los legisladores dicen es que esto nunca había pasado, esto es ¿cómo se llama? Novedoso, esto nunca se había presentado en la historia de Nuevo León. Ahora, ¿cuál es el error? ¿Quién tiene el error ahí? El error lo tiene el Congreso por no haber iniciado el procedimiento correcto. Ahora, yo no sé si sea un error voluntario. Sí, no, es política. Okay. Entonces, pues el Congreso, en lugar de iniciar el juicio político, que es el trámite correcto, se pone a ver cómo presentar una sanción en el Pleno sin antes haber juzgado al Bronco. Entonces, no, el procedimiento correcto es el juicio político. Entonces la Suprema Corte dice, oye, es que tú no tienes facultades para sancionarlo directamente, no, porque ninguna autoridad tiene esa facultad de sancionarte directamente. Ahora, si lo del Tribunal Electoral hubiera dicho, ejecútame esta sanción en específico y en concreto, entonces pues sí, bueno, yo como Congreso pues la tengo que ejecutar. Nada más que no fue ese el sentido de esa resolución. Tú me lo sancionas a como vengan, a como venga tu procedimiento, y lo que hizo el Congreso, en lugar de iniciar el procedimiento correcto, es decir, por otro lado, te digo, provocado o erróneamente, no lo sé. Ya me dijiste todo. ¿Cómo va a acabar el fin del el cuento va a ser eso. Entonces, fin del cuento? Entonces dice el Congreso, bueno, a ver, si yo cumplo con la sentencia del tribunal, incumplo con la sentencia de la Suprema Corte porque no estoy facultado. Si incumplo con la suspensión de la Suprema Corte, incumplo con la resolución del tribunal. ¿Por qué? Porque yo sí tenía que sancionarlo. Es una jugarreta. Okay, se acabó. Sí. Okay. Bueno, ya, Master, ya quedé. Pero ya nos cantaste el final de la película, hombre. En esos ejemplos prácticos es donde está. Podría suceder. Sí, en donde pudieras. Entiendes más el derecho, fíjate, en los ejemplos prácticos. Y a mí siempre me ha gustado contar el derecho por historias, porque es más fácil que lo entienda la gente, y es más fácil que les guste, ¿sí? Perfecto. Desarrollado. Hablando sobre el amparo, maestro, en materia electoral, ¿cuál es la procedencia del juicio amparo? Fíjate que esa pregunta que me haces es muy, muy importante, porque ahorita lo que veíamos en este preciso caso del Bronco, la mayoría de los abogados, cuando nos metemos de entrada al derecho electoral, tenemos ese impulso inacto de presentar un amparo. Sí. Todos se quieren pararse por el vecino. Es amparo, presentar amparo. Porque nos negó el registro de un candidato, por eso es un impulso innato, porque se da, porque estamos inmersos en la litis cotidiana, ¿no? Como abogados, y 3 años ejercemos esa litis, y solo una vez cada 3 años nos metemos de lleno al derecho electoral. Eso es lo malo del derecho electoral. Pero entonces, esto del juicio de amparo es el primer sentimiento que uno tiene, como, bueno, van a amparar contra tal. La situación es que este problema del juicio de amparo en materia electoral viene desde el siglo antepasado, en el que hay una tesis que se llama la tesis Vallarta, y en esta tesis hay una discusión entre el ministro Vallarta y el ministro José María Iglesias. El ministro Vallarta decía que sí, que debería, no, perdón, el ministro José María Iglesias decía que sí, que debería de proceder el juicio de amparo para
para dirimir controversias electorales, ¿no? Electorales. Violaciones, ¿no? Sobre todo lo que se trata de violaciones constitucionales o De algún precepto o a constitucional. los derechos humanos. Pero la tesis que prevaleció fue la del ministro Vallarta, por eso se llama la tesis Vallarta, en la que él decía, ¿sabes qué? Si yo me meto en las cuestiones electorales, me estoy metiendo en lo político. Y lo que tú decías ahorita, o sea, yo no me quiero meter en lo político. Meter a la Suprema Corte de Justicia en cuestiones políticas sería tomar partido de alguno de los bandos. Del que está en el poder, por lo regular. Del que está en el poder. Entonces dice, en esa época prevaleció la tesis Vallarta, y esa es la razón prácticamente por la que nunca ni hasta la fecha hay injerencia de la Suprema Corte de Justicia en temas electorales, y por eso se crea de manera autónoma el Tribunal Electoral o el TRIF al inicio, ¿no? Es por eso que no procede el juicio de amparo contra cuestiones electorales. Contra cuestiones electorales. Y que hay un órgano que tiene de control constitucional concentrado, que es el Tribunal Electoral, ¿no? Uh-huh. Así es. Bien, vamos a mandar saludos. Sí, unos pequeños saludos por ahí a las personas que nos están viendo, para todo su público, maestro también, por ahí debe haber personas que lo conocen. Déjame yo también aquí le comparto la publicación. Dígame. Muy bien, perfecto. Ajá. Bueno, mire, saludos al doctor Julio Ortega, también está por aquí presente en su plática. Uh-huh. El abogado Polanco Santos, él es amparista, no es de Nuevo León, pero es amparista. Ajá. El licenciado Norma Salas. Listo, amigos, continuamos. Es que tomamos un coffee break que nos preparó el maestro. Uh-huh. Bueno, máster. Uh-huh. Dígame, estoy compartiendo el enlace. Sí. Ahorita nos quedamos con la cuestión de que a partir del año 93 se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estábamos hablando del control de convencionalidad y el control constitucional, que entre el 2007 y el 2012, y ya en la reforma del 2000, que incide en el 2014, pues ya incluso asume principios de derechos humanos que antes no se veían en materia electoral. O sea, era muy raro ver que alguien pudiera aducir la violación al principio de igualdad, un principio pro homine, era muy difícil. Y ahora, pues ya esos derechos ya están reconocidos, e incluso extiende la capacidad jurisdiccional de los tribunales electorales en este sentido de los derechos humanos. Y eso lo vemos más en los juicios para la protección de derechos políticos ciudadanos, en donde sí ha habido resoluciones del Tribunal Electoral que han protegido a pueblos indígenas en cuanto a sus tradiciones electorales. Los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Así es. Y también pues parte de esta convencionalidad es la cuestión de que ya son admitidas las candidaturas independientes que antes no se podían permitir, ¿verdad? Hay un personaje de la política, del medio político mexicano, que fue el que se amparó contra ese impedimento. Jorge Castañeda, creo. Jorge Castañeda Goodman, así es. Muy famosísimo porque gracias a ese amparo, que al final no lo dejaron participar, no. Pero ese amparo tengo entendido que fue la chispa que da la oportunidad a que nuestro gobernador sea gobernador. Así es. Parte de... Sí. Ojalá no se hubiera concedido. Fue el culpable. Bueno, eso le dio oportunidad a las candidaturas independientes. Que desgraciadamente se han desvirtuado, ¿verdad? No nos ha ido como esperábamos. Así es. Pero pues bueno, es lo que hay. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Sí. Trabajar con la democracia, con el derecho electoral, para que el próximo año pues tengamos mejores opciones, ¿verdad? Tratar de buscar esas candidaturas independientes de verdaderos ciudadanos, no de políticos disfrazados de ciudadanos, porque pues eso es
es totalmente evidente. Ahorita ya todos están repartiendo despensas. Así. Ya se están acercando los tiempos. Hay muchos. Ya muchos ya se están destapando. Eh, Y ya andan repartiendo tapabocas y Ya están buscando la trampa, ¿no? Ya con el logo del partido. Están regalando tapabocas con el logo, con el color del partido. Sí, sí. O sea, la verdad, pues bueno. Ahorita entramos a ese tema, fíjate, eso es muy interesante y también es un ejemplo, porque... Es una violación a la ley, ¿no? Es una violación al 134, sobre todo para los que son funcionarios públicos, ¿no? 134 constitucional. La situación ahí, mira, hay un órgano técnico del INE que está monitoreando ese tipo de dádivas, porque estos hombres hacen la dádiva, se toman la foto, la publican en Facebook, la suben en Twitter y o sea, ya esto es proselitismo político. es descarado, ¿no? Pero ya le están agarrando la maña, ¿eh? O sea, lo que hacen es que ahora publican en la historia de Facebook. Entonces hacen la publicación de que están entregando una silla de ruedas, pero la publican en la historia de Facebook y esa se desaparece a las 24 horas. Entonces ya no puedes fiscalizar. Cuando entra a monitorear la página de Facebook, el INE, ya pues, no hay manera. Ya no hay manera de verificar el registro, dar una inspección a eso. Eso es lo problemático ahorita y está pasando en todos los estados. ¿Sí? Pasando a otra preguntita, bueno, cambiando un poquito de tema. Es que yo soy medio grillo. Es que venía a hablar de electoral o de política electoral, que son dos cosas distintas, pero nos dan el mero mole, digo. Totalmente. ¿Qué opina usted, maestro, sobre el sistema de nulidad en materia electoral? Mira, el sistema de nulidades se ha ido perfeccionando con el tiempo en México. Yo lo veo muy sólido, pero el problema es cómo saberlo utilizar. Claro. El problema es cómo saberlo utilizar y la forma en que tú das fe de las causas de esas nulidades, ¿no? Estamos hablando de 10 causas, ¿no? Te enumero las que tengo aquí en la mente, espero llegar a las 10, a ver si me paso a las 11. Una de las nulidades es colocar la casilla en un lugar distinto al que fue programado para el día de la elección. Otra de las nulidades es abrirla en distinta fecha a la que fue programada la elección. Otra es recibir la votación, que la mesa directiva que debería de recibir la votación y que fue insaculada por el INE no sea la autorizada para recibir los votos, o sea, que la hayan cambiado el día de la elección. Esa es una de las nulidades que más se dan en nuestro país. Y pues aquí yo creo que puedo explicar cómo funciona cada nulidad, pero les voy a tratar de darle ejemplos en algunas. Por ejemplo, ahí en este caso, los partidos políticos buscan a la mesa directiva y le dicen, ¿sabes qué? No vayas el día de mañana. No vayas el día de mañana. En las casillas o en las secciones que ellos saben que van a perder, no vayas, porque prefiero perder esa votación. ¿Sí? Entonces, le dan dinero a la mesa directiva y luego meten al inicio de la fila a partidarios de ellos, de tal forma que, como la ley electoral dice que si faltara uno de los funcionarios, se irá eligiendo de la fila para irlo sustituyendo. Pero entonces lo está sustituyendo con personas que son del mismo partido muchas veces, y ahí eso llega a traer problemas. La cuestión aquí también es que en las nulidades se ve algo que es la determinancia. Si la violación no fue determinante para la elección, porque pudiste haber hecho esa sustitución, pero recuerda que también dentro de la casilla hay observadores electorales y hay representantes de los partidos, y aun y cuando provocaste eso, no pasó nada dentro de la casilla, pues no es nulidad. Entonces, es uno de esos ejemplos, ¿no? Cuando también impides el acceso a los votantes, nulidad.
cuando permites la votación de personas que no tienen la credencial de elector, nulidad. ¿Cuánto llevo? ¿5, 6? 4, ¿no? Ya me la bajaste. Ya me la bajaste. El dolo error en el cómputo, que es una de las más usadas. Hacer el conteo de la votación en un lugar distinto, el escrutinio y cómputo de la votación en un lugar distinto a la casilla en el que se hizo la votación inicialmente, siempre y cuando sea determinante. Otra vez volvemos a la determinancia, ¿no? Ejercer violencia contra los funcionarios de la casilla, los representantes de los partidos o los electores, son las nulidades más recurridas. Y está la nulidad genérica, ¿no? Que es la de violaciones graves y sistemáticas el día de la votación. Y está la violación, la nulidad constitucional por violaciones constitucionales, que es haber rebasado el 5% de las del presupuesto de campaña, el haber tenido una difusión indebida en los medios de comunicación o en las etapas en las que no debiste haber promovido tu campaña, o cuando te dieron de más difusión ahí en las medios de comunicación. Y está por haber recibido ilícitamente o recursos de manera ilícita. Son todas las nulidades. ¿Cuáles son las más comunes? Las que persiguen más los abogados, pero ahorita también me gustaría platicar de eso. Las que más persiguen los abogados a partir de la elección de 2006 es la de dolo y error en el cómputo, ¿sí? O sea, regularmente se van a... Ay, es que contaron mal los votos, los escondieron, o porque una elección salió con más votos y otra con menos. Parece que los quemaron por allá. Así es. Entonces, es la que más es recurrida. En el 88 aparecían las urnas completas, ¿no? ¿Sí? Semiquemadas y bien descarado. Así es. Y fíjate que en el 2006, bueno, yo estuve coordinando un equipo de abogados en Tamaulipas en materia electoral. Y en el 2006, cuando se acusa el fraude electoral en contra del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, no quiero ni mencionarlo, no vayan a pensar que me inclino hacia un partido y perdamos clientes, ¿verdad? Pero sí me inclino hacia un partido. Entonces, yo estaba ahí en Tamaulipas cuando recibimos la llamada y nos dicen, ¿sabes qué? Es que están mal las estadísticas, están mal las votaciones en muchos distritos, vamos a intentar impugnar esto. Y en ese momento, varios abogados de varios estados, pues, hubo una reunión en la que nos estábamos comunicando por teléfono y ver qué era lo que se iba a hacer. Y la mayoría se inclinó por ir al conteo de los votos, algo con lo que yo nunca he estado de acuerdo de esa elección. O sea, que el fraude no fue en la casilla. El fraude fue un fraude genérico, en aquel tiempo era la nulidad abstracta, y constitucional, por violaciones constantes a artículos constitucionales, reiteradas, sistemáticas, en cuanto a cómo denigraban al candidato, a cómo influyeron a través de los medios de comunicación hacia el candidato, cuánto dinero invirtieron en esa propaganda, rebase de los topes de campaña. Todo eso, en conjunto, yo creo que hubiera dado mejores resultados que haber hecho el voto por voto, ¿sí? Entonces, hubiera dado mejores resultados si yo no me hubiera pasado una semana ahí en Reforma en el plantón, ¿verdad? Entonces, son de esas cosas que, bueno, cada abogado tiene su opinión en relación a cada elección, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, ¿cuáles son los medios de impugnación en materia electoral y cómo trascienden, su trascendencia? Bueno, y esto va muy relacionado a esto. O sea, la mayoría de los abogados se va al voto. ¿Por qué? Porque simplemente nos contratan como abogados electorales el último día, ya cuando pierden ya cuando perdieron. Entonces no te da chance de ver otro tipo de nulidades. ¿Cómo inciden estos sistemas? Bueno, el sistema de medios de impugnación tiene varios recursos, dos recursos que son prácticamente administrativos, que es el recurso de apelación y el recurso de revisión.
Y los recursos que nos interesan en este caso a nosotros, que eso se los dejo para los que están oyendo esto y que quieran entender un poco más el funcionamiento de los medios de impugnación en materia electoral. Los importantes es el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, juicio de inconformidad primero, el recurso de reconsideración después, como una segunda instancia, y el recurso de revisión constitucional. El recurso de revisión constitucional procede en contra de órganos jurisdiccionales locales, sobre todo. Entonces, aquí a nivel local tenemos un tribunal electoral estatal que te recibe un juicio de inconformidad, pero ya no tiene una segunda instancia porque aquí no hay un órgano superior jerárquico al tribunal electoral de aquí. Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, presentas un juicio de revisión constitucional que se va al tribunal electoral, a la sala regional correspondiente. Son 5 salas regionales, Guadalajara, Toluca, Monterrey, Jalapa, Veracruz, si no me equivoco, ahí sí nunca hemos estado. Ya dije Toluca. Toluca sí. Me falta Toluca. Mis tocayos, mis paisanos. Entonces, son 5 salas regionales y una sala especializada que esa tiene una función distinta. Esos son los recursos que proceden en materia electoral, manejados como juicios, varios de ellos, y luego está uno que es muy importante, que es el juicio para la defensa de derechos políticos electorales, que prácticamente es el que más se utiliza entre las campañas y cuando vienen los registros de los candidatos. Pero también es parte de esa convencionalidad que le da acceso a todos los ciudadanos a que si se sienten transgredidos en sus derechos humanos o en sus derechos políticos, pueden recurrir a ese juicio, y ese juicio antes no existía y ahora ya existe, ¿no? Que les permite que si no estás en la lista nominal puedas ejercer ese tipo de juicio, que si dentro de tu partido no te permitieron registrarte como candidato, lo puedas combatir a través de ese juicio, y te da muchas oportunidades que, te digo, ha sido parte de la ampliación del derecho electoral en nuestros tiempos. Te lo resumo porque si te explicas... No, hay que organizar un curso. Un curso completo. Un diplomado a lo mejor. Sí, pero, una conferencia. Pero les damos un esquema, ¿no? Que lo vayan entendiendo y que se vaya interesando la gente que nos está viendo, para que haya más abogados. Vamos a enviar saludos, los últimos saludos. Los últimos, porque se nos pasa el tiempo por ahí. Al señor Roberto Sepúlveda, saludos. Está presente nuevamente el maestro Ricardo Vega, licenciada Norma Sala, saludos. Silvia Payán, saludos. Silvia Payán ha de ser pariente mía, ¿será? Pariente. Sí, estaba pensando en sus seguidores, su familia. La licenciada Mictala Pérez, saludos, Lick. Saludos. Un abrazo. Al queridísimo doctor Pedro, saludos, doctor. Pedro Sánchez. Pedro García Sánchez. Cantú. Y bueno, nos hace mención aquí la licenciada Norma Salas. Dice, eran campañas y propagandas con tanto desprestigio y demasiados gastos en ello, pero en fin, parte son campañas. Así es. Bueno, ya digo que nos iríamos con la última pregunta, doctor, maestro. La última la hago yo. Sí, por el tiempo. Pues si todavía ni empiezo. Apenas está calentando. Maestro, ¿cómo pueden localizarlo a usted, aquellas personas que estén interesadas en sus servicios? Sabemos que aparte del derecho electoral, que es su pasión, yo lo veo muy apasionado, Sí, claro. y pero también brinda otro tipo de servicios. Sí, así es. Divorcios. Cuando no tengo trabajo me dedico a litigar. Cada 3 años. ¿En dónde lo pueden localizar? ¿Algún medio electrónico? Bueno, en mi página de Facebook, Luis Payán MX, ahí me pueden encontrar. Ahí tiene un botón para hacer reservaciones. En Twitter, como LG Payán. En mi teléfono 811-238-8028 o 8345-6247, y bueno, pues yo creo que son los medios más recurridos, ¿verdad? Si no lo encuentran es porque ya si no lo encuentran, no les interesa. Busquen YouTube, Instagram. Yo sí quisiera que nos hablara un poquito ya para finalizar, ahora sí, sobre la evaluación de la justicia electoral en los últimos comicios o proceso electoral.
Engloba muchas cosas, te lo Sí, voy a decir claro. rápido, ¿verdad? Puedes resumirlo, Porque inusualmente en la experiencia que había tenido en otras elecciones yo, se presentaron demasiados recursos o medios de impugnación que antes no se habían visto, ¿sí? O sea, y ahora con esta cuestión de la convencionalidad y de los principios pro homine, pues se le otorgó mayor acceso a los medios de impugnación a la mayoría de los candidatos. Entonces antes había un límite, ¿no? Que podías decir que podías impugnar una elección únicamente si estabas al 1% de distancia de tu próximo del que te venció. Pero ahora se le otorgó acceso prácticamente a todo el mundo y todo el mundo quería hacerlo. El problema que tenemos con estos medios de impugnación es no ser honestos con cuándo lo tenemos que hacer y cuándo no. A veces promueven ociosamente. Sí. Ya con... Sí, a ver si pega. A ver si pega. Sí. Pero, mira, ahí hay un punto. O sea, es que una defensa jurídica de una elección no se prepara el día de la elección o cuando ya perdiste. Si tú quieres prepararte para la defensa de tu elección, lo tienes que hacer mientras todavía no pierdas. Entonces, y eso empieza desde octubre o septiembre. Llamen para contrataciones, ¿sí? Para que se pongan abusados los partidos. Entonces no hay, ya cuando te dice el cliente o el candidato que ya perdió, ya te lo dice cuando ya perdió, cuando tienes muy poco tiempo, porque los recursos en materia electoral son muy cortos los tiempos. Los términos son 4 días. 4 días, no. Yo necesito 15 días. Sí. Y hábiles. Así es. Tú te mal acostumbras, ¿no? Porque estás acostumbrado 9, 10 días, 45 días, eso es lo que sucede. Entonces, sí, la justicia electoral también nos dio muchas novedades, como esta cuestión de la cadena de custodia, que sigue siendo, que todavía no entiendo por qué se anuló la elección de Monterrey con ese criterio. Porque en Guadalupe no se anula bajo ese criterio, en Juárez no se anula bajo ese criterio. Y en Monterrey sí. Pero en Monterrey sí procede, y lo dijo el mismo magistrado, dijo, allá sí tuve otra idea, pero acá es distinto. O sea, porque la cadena de custodia de un paquete electoral, ¿desde cuándo se pierde? Se pierde desde que ya se lo entregas al presidente de la casilla. O sea, él ya lo tiene en su casa 3 días antes a veces. Y desde ese momento puede alterar las boletas electorales, cambiarlas, quitarlas, meterle a una, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede poner de acuerdo con quien quiera para modificar eso. Y luego, después de la elección, él tiene que llevarse el paquete electoral desde la casilla, se lo tiene que llevar hasta el consejo, la Junta Distrital. Entonces, ¿quién vigila que eso no se va a alterar en el camino? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de cadena de custodia en materia electoral, que es muy buen argumento, yo pienso usarlo en las próximas elecciones, pero es muy difícil entenderlo cuando pasan todas esas cosas. Lo que pasa es que ahí creo que en estas elecciones pasadas, se los digo rápido, el INE se comprometió a mandar un carrito para recoger esos paquetes, y los paquetes los llevaron a un lugar distinto de donde debían de haber llegado, y ahí ese fue el argumento, y ese argumento sí fue razonable. Pero no estoy de acuerdo con esa cuestión de con el concepto, ¿no? Cadena de custodia. Eso nada más, ¿no? ¿Okay? Master, Bueno. La licenciada le va a hacer una entrega de un documento. Ok. Antes que nada, maestro, muchas gracias por No, gracias a ustedes. Discúlpenme que no haya alcanzado el tiempo. ¿Sí? No, le vamos a agendar una conferencia. A lo mejor hablé de todo menos de lo que era, ¿verdad? No, para nada. Okay. Muy extenso su tema y muy completo, la verdad. Yo creo que sí sería una conferencia ya para abarcar más a fondo, traer más a fondo. Claro, cuando ustedes gusten, estamos a la orden. ¿Sí? Muchas gracias. De momento quiero entregarle un reconocimiento que le hace el programa El Café del Derecho, se lo voy a leer. El Café del Derecho, Organizaciones Jurídicas en Busca de la Justicia, otorga el presente reconocimiento al maestro José Luis Vázquez Payán por su participación como invitado especial del programa, abordando el tema Derecho Electoral en las instalaciones de GRM Abogados, sus instalaciones, dado y firmado en Monterrey, Nuevo León, a 31 de julio del 2020, el presidente de la Comisión Jurídico para el Pueblo, maestro José Héctor Sánchez Hernández, y una servidora, coordinadora del programa del Café del Derecho, licenciada Ksenia Arevalo.
Le hago entrega del mismo. ¿Quieren verlo? Yo le hablo a mi mamá para que me vean. Entonces lo hago la Y bueno, este reconocimiento también lo recibo a nombre de mis compañeros abogados de Regeneración Ciudadana, que han estado trabajando y formando un grupo de abogados puramente electorales interesados en el derecho, y al cual invito a cualquier abogado que esté interesado también en este tema. ¿Sí? Muy bien. Okay. Muy bien, perfecto. Bien. Bueno, Gracias, muchas gracias. nos despedimos. Ahorita no se pierdan, vamos a estar en un programa. Ahorita vamos a transmitir a las 9 de la noche. Ahorita de hecho ya nos vamos corriendo. También, Sí. antes de irnos, Falta media hora, ¿verdad? sí, ya corriendo, los invitamos a nuestra próxima plática jurídica. Va a estar con nosotros la licenciada Janet Galván, especialista, experta en derecho familiar. Próximo viernes. Así es, con el tema filiación, adopción y sus